El mundo sin mi hermana, a quien todos amaba. Capítulo 72. Tal como indicaba la invitación, un carruaje del palacio aguardaba frente a la mansión Natch. Siona se preparó y el lacayo abrió la puerta para que subiera. Sin embargo, justo cuando iba a entrar, ocurrió de inesperado. La puerta, que parecía común y corriente, no daba al interior del carruaje, sino un sendero en medio de un bosque conocido. Roderick se llevó las manos a la frente, resignado. Su Majestad, murmuró Siena, conteniendo la pregunta, pero dejándola escapar al final. ¿Siempre conectas Jacqueline con lugares aleatorios como este? Sí, tiende a hacer esas cosas, respondió él, exasperado. Incluso relató cómo una vez había abierto la puerta de su habitación y había acabado en ese mismo jardín. Francamente, hasta para Siena sonaba molesto. Las hojas del bosque se mecían suavemente, como invitándolos a avanzar. Al cruzar encontraron al emperador en el centro de un jardín desolado, sonriendo con las manos a la espalda. Lo escuché, pequeño mocoso. Reprendió a su sobrino, sin siquiera saludarle. Roderick, imperturbable, replicó: lo dije para que lo escucharas. El intercambio siguió con la misma franqueza cortante de siempre. Siena, por su parte, había aprendido a dejar que esas conversaciones entraran por un oído y salieran por el otro. Cuando el emperador se volvió hacia ella, le preguntó: ¿Has estado bien, mi niña? Sí, gracias a su majestad, contestó, acariciando la mesa donde en otra ocasión habían compartido dulces. Pero no puedo evitar notarle. La mesa estaba más envejecida, y el emperador también. ¿Se ha sentido mal, su majestad?, preguntó. Él soltó una risa breve, asegurándole que no debía preocuparse. Ha sido soportable gracias a ese amuleto que hiciste especialmente para mí. El comentario hizo que el sarcasmo habitual de Roderick se desvaneciera, observando con una seriedad inusual. Siena respondió que se alegraba de que le fuera útil, pero el emperador fue más allá. No solo fue útil, sino que me siento agradecido cada vez que lo veo. Después de todo, lo hizo una día tan bondadosa como tú, especialmente para mí. En ese momento, Siena entendió que minimizar su gesto no serviría de nada. Mientras contemplaba el rostro arrugado del emperador y captaba la mirada dura de Roderick, solo pudo pensar: sí, he empeorado las cosas. Siena sabía que no tenía tiempo que perder. Debía purificar el espíritu maligno que habitaba en el emperador y, de paso, poner fin a ese incómodo encuentro. Con voz firme, anunció: Su Majestad comenzaría a purificar el espíritu dentro de su cuerpo. El método más seguro era usar la llama de Saros para quemarlo lentamente. El problema era que la cantidad de energía oscura era demasiado grande para sus habilidades actuales. Así que, tras consultarlo con el nombrado, optaron por transferir el espíritu directamente a Saros, que sí podía manejarlo. Cuando abra mi territorio, por favor coloque su mano aquí, sobre Saros, indicó ella, señalando la brillante piedra del alma del nombrado. Él se encargará del espíritu. El emperador asintió. Está bien, por favor, dale las gracias de mi parte. Esados murmuró algo sobre su gusto por los humanos educados, y Siena inició el proceso. Un círculo de luz se formó bajo sus pies, acompañado de una brisa cálida que hizo pensar al emperador en una suave primavera. Era sorprendente, no había pasado mucho desde su primera manifestación, y su territorio ya era estable. Tanto él como el gran duque, ambos magos de gran poder, la observaron atentos. Siena abrió su territorio con calma, sin un ápice de nerviosismo. El anciano de ojos dorados supo que aquello no era solo talento, era fruto de disciplina y entrenamiento. Su Majestad, estamos listos, anunció ella, tendiéndole el copo de Saros. Frederick colocó sus dedos sobre la piedra, y el espíritu maligno comenzó a fluir por su gracia como atraído por un imán. Pero, de pronto, se resistió, provocando un viento violento a su alrededor. El emperador frunció el ceño. Incluso él, que había vivido incontrolables crisis, sintió preocupación. Siena, sin embargo, se mantuvo inmutable, recordando la advertencia de Saros. Si perdía la concentración y su territorio se volvió inestable, el espíritu podría estallar. Con el control de alguien que respira con calma, distribuyó más su maná y mantuvo el equilibrio. Su concentración era tal que apenas parpadeaba. El emperador, al verla, recuperó su confianza, y el viento comenzó a amainar hasta convertirse en una llama purificadora que consumió únicamente el mar. El rugido del fuego envolvió el jardín, y al final, todo terminó. El espíritu desapareció sin dejar rastro, sellado por completo en el cuerpo del nombrado. Las enredaderas secas, que antes yacían marchitas en el suelo, comenzaron a levantarse como si hubieran bebido de una energía renovada.
Las malas hierbas, que parecían haber agotado hasta el último nutriente de la tierra, ardieron en llamas repentinas, y aquí y allá surgieron capullos que pronto florecieron. Incluso la fuente, antes completamente seca, volvió a manar agua cristalina. Aunque aún lejos del esplendor del pasado, el lugar se había transformado en un jardín vivo, no ya ordenado con rigidez geométrica, sino vibrante, como si un festival hubiera estallado en plena naturaleza. En medio de esta metamorfosis, Siena, envuelta en pétalos que caían sobre su pequeño cuerpo, parecía una diminuta diosa de la primavera. De la boquilla de la reliquia en forma de varita salía una pequeña bocanada de humo, y Estaros murmuró con un dejo de satisfacción: «Estoy tan lleno». Era comprensible. El espíritu absorbido había sido inmenso. Si hubiera tardado un poco más, tal vez no habría podido mantener la concentración. La voz del espíritu volvió a sonar, ahora con un matiz más grave. Debo dormir para disipar adecuadamente este espíritu, pero antes, necesito decirte algo. Pude oler la otra tierra en él. Siena se pensó. ¿La otra tierra? ¿El mundo donde habitan los demonios? ¿Quieres decir que Lorena podría tener conexión con él? Pero no obtuve respuesta. Esaros había guardado silencio. El llamado del emperador rompió la tensión. «Hija mía, ¿tú estás bien?». Ella asintió con tristeza, intentando sonar natural. «Sí, Su Majestad. ¿Y usted?». «Muy bien. Ahora, gracias a ti», respondió con una sonrisa cálida, dejando que sus ojos recorrieran el jardín, ahora mesudo por una suave brisa que hacía danzar los pétalos en el aire. Solo entonces Siena reparó en que todo había cambiado. Un mundo de primavera se extendía a su alrededor, vivo y lleno de posibilidades. Frederick Feyenoord II, conmovido, expresó: «Después de ver esto, empezó a saber cómo será tu mundo cuando crezcas, pequeña». Y entonces, el gesto que dejó sin aliento a todos. El emperador, a sus casi 80 años, se inclinó profundamente ante ella. «Me has salvado la vida y estaré en deuda contigo por siempre. No puedo darte la mitad del imperio, ni mi vida, pero mientras Feyenoord exista, te trataré como propia y como salvadora del imperio». Siena, abrumada, comprendió de golpe. Había salvado al emperador y frustrado el plan de Lorraine. Iba a responder, pero las fuerzas la abandonaron. «Siena», exclamó el gran duque al atraparla antes de que cayera. «Está inconsciente», confirmó. «Dios mío», murmuró el emperador, mirando con afecto a la niña dormida. «No la maltrates cuando la llevas a casa. Ella es mi salvadora». «No», respondió el gran duque, lacónico. «Entonces, ¿por qué parece tan tímida contigo?», replicó el anciano, viendo cómo su sobrino se quedaba callado, y en su fuego interno no se privó de juzgarlo. «Eres un idiota patético». Finalmente, aconsejó: «No asustes a una niña tan pequeña. Sé bueno con ella». A lo que el gran duque, con un dejo de fastidio, contestó: «No es algo que deseo oír de ti. Nos despedimos ahora». Continuará.